Hay un número que ningún general va a decir en público. No está en los comunicados del Pentágono, no está en los partes de guerra del IDF, no está en los titulares de ningún medio masivo. Pero ese número existe, y ese número es el que está decidiendo esta guerra. No los misiles, no los cazas, no la voluntad política de Trump, ni la resistencia de Teherán. Un número. Y hoy lo vamos a poner en pantalla. Quédate. Vamos a empezar con lo básico, con la pregunta que nadie hace de frente. ¿Cuánto cuesta destruir un misil iraní en vuelo? Depende del sistema que uses. Si usas el Iron Dome, el sistema israelí de corto alcance, diseñado para interceptar cohetes, cada interceptor cuesta entre $40,000 y $50,000. Bien, asumible. Si usas el Arrow 2 o el Arrow 3, los sistemas israelíes para misiles balísticos de largo alcance, cada interceptor cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Y si usas el THAAD, el sistema americano, el rey de la defensa antibalística, el que Washington desplegó en Israel porque los Arrow empezaron a escasear, cada interceptor cuesta 12,7 millones de dólares. Según el presupuesto oficial de la Agencia de Defensa de Misiles del año fiscal 2025, 12 millones. $700,000 por un solo interceptor. Y ahora el otro lado de la ecuación. Un misil iraní Fateh 110, el caballo de batalla del arsenal iraní, el más producido, el más distribuido, el que tienen en los túneles a 500 metros bajo tierra en todas las provincias del país. Coste de fabricación, entre $100,000 y $500,000, según las estimaciones más citadas, entre analistas de defensa independientes. Detente aquí. Un interceptor THAAD cuesta 12,7 millones. El misil iraní que intenta derribar cuesta, en el peor caso, $500,000. La relación es de 25-1. En el mejor caso para Irán, de más de 100-1. Por cada dólar que gasta Irán en lanzar, Occidente gasta entre 25 y 100 en defenderse. Eso es lo que los analistas llaman asimetría de costes. Y esa asimetría no es una curiosidad académica, es la espina dorsal de toda la estrategia iraní desde hace 2 décadas. No es un accidente, es un diseño. Segundo punto, lo que pasó en 12 días, el verano pasado. Porque esta ecuación no es teórica, ya se aplicó en la práctica. Con el SINTAC, del 13 al 24 de junio de 2025, Israel y Estados Unidos libraron lo que los medios llamaron la Guerra de los 12 días, la primera campaña aérea masiva sobre territorio iraní de la historia. Y las cifras de interceptores que se consumieron en esos 12 días son el dato más importante de este conflicto entero. Según CNN, que citó fuentes directas del operativo, Estados Unidos disparó entre 100 y 150 interceptores THAAD durante esa guerra de 12 días. 150 interceptores THAAD, los sistemas más caros y avanzados del arsenal americano. A 12,7 millones cada uno, esos son entre 1.270 y 1.905 millones de dólares, solo en THAAD, solo en 12 días. Y cuando el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, hizo el recuento total, incluyendo los Arrow israelíes, los SM-3 navales y los Patriot, la cifra total de interceptores superó los 200, con un coste total superior a los 1.000 millones de dólares, solo en interceptores defensivos, sin contar ni un solo misil ofensivo. Pero el número más importante no es ese. El número más importante es este. Estados Unidos usó alrededor de un cuarto de su inventario total de interceptores THAAD en 12 días. Un cuarto del inventario completo en 12 días. Y ahora viene la parte que congela cualquier sala de estrategia. ¿Cuántos interceptores THAAD produce Estados Unidos al año? En el año fiscal 2024 produjo 11 interceptores THAAD en 12 meses. En 2025 produjo 12. La producción prevista para 2026, incluyendo los fondos de emergencia aprobados después del verano, es de 37. 37 interceptores fabricados en un año, entre 100 y 150 usados en 12 días. Un analista de la Universidad de Hamburgo lo dijo sin eufemismos. Reponer el inventario THAAD al ritmo actual de producción tomaría entre 3 y 8 años. 3 a 8 años para reponer lo que se consumió en 12 días. Eso no es un problema de presupuesto. Es una fractura estructural entre la velocidad a la que se puede gastar
y la velocidad a la que se puede fabricar. Y esa fractura es física. No se resuelve con voluntad política ni con dinero extra. La cadena de producción de Lockheed Martin tiene límites físicos. Los ingenieros tardan lo que tardan. Los materiales llegan cuando llegan. Y la guerra no espera. Tercer punto. El estado exacto del tablero hoy. Ahora mismo. Porque la guerra de los 12 días no terminó el conflicto. Lo preparó. Israel entró a la guerra actual del 28 de febrero de 2026, ya con los arsenales tocados por el verano de 2025. Según estimaciones del propio ejército israelí, antes de que comenzara la operación actual, Irán había reconstruido su arsenal hasta aproximadamente 2.500 misiles balísticos, produciendo decenas de misiles al mes durante 8 meses, habiendo perdido entre el 40 y el 60% de su arsenal en junio y habiéndolo casi repuesto completamente para febrero. Decenas de misiles al mes producidos, frente a 11 o 12 THAAD fabricados al año. El tiempo. Trabaja. Para Teherán. Y entonces llegó la noticia que nadie quería publicar. El 14 de marzo de 2026, Semafor publicó una exclusiva basada en fuentes directas del gobierno americano. Israel le comunicó esta semana a Estados Unidos que está funcionando en niveles críticamente bajos de interceptores de misiles balísticos. El reporte añadió que la inteligencia americana llevaba meses sabiendo de la situación. Un oficial dijo textualmente: "Es algo que esperábamos y anticipábamos. Críticamente bajo". Esas son las palabras exactas de funcionarios del gobierno americano, hablando de los niveles de interceptores de su aliado más cercano, no de un analista externo, de alguien dentro del sistema. ¿Y qué hizo Israel esa misma noche? El gobierno israelí aprobó de urgencia, a medianoche, por teléfono, una transferencia de $826 millones al Ministerio de Defensa para adquisición urgente de material defensivo, cortando el presupuesto de otros ministerios para financiarlo. 826 millones de emergencia, en medio de la noche, por teléfono. Eso no es la respuesta de un ejército que tiene todo bajo control. Eso es el movimiento de quien acaba de mirar el marcador y vio algo que no le gustó. Cuarto punto. El espejo que la historia pone frente a este momento. Hagamos el ejercicio que los analistas modernos evitan porque obliga a reconocer patrones incómodos. Siglo III, antes de Cristo. Las guerras púnicas. Roma contra Cartago. Cartago tenía el ejército profesional más sofisticado del Mediterráneo occidental. Tenía elefantes de guerra, tenía caballería numídica, tenía a Aníbal, el estratega más brillante de su era. ¿Y cuál era la debilidad estructural de Cartago que Escipión Africano explotó para destruirla? La tasa de reposición. Cartago podía ganar batallas, podía infligir pérdidas enormes, pero cada elefante de guerra perdido tardaba años en ser reemplazado. Cada comandante de élite muerto dejaba un hueco que no se cubría con dinero. El sistema cartaginés producía superioridad táctica, pero era incapaz de sostener el desgaste a largo plazo, porque su base de producción tenía límites que la base romana no tenía. Roma perdió 70.000 soldados en Canas, en una tarde. Y levantó otro ejército. Cartago perdía a Aníbal y la guerra terminaba. Ahora sustituye elefantes por interceptores THAAD. Ahora sustituye a Aníbal por la Agencia de Defensa de Misiles, de Lockheed Martin, que tarda entre 18 meses y 2 años en entregar cada interceptor desde la firma del contrato. Y ahora pregúntate, ¿quién tiene la tasa de reposición de Roma y quién tiene la de Cartago en este conflicto? Irán produce decenas de misiles al mes, con fábricas distribuidas en ciudades subterráneas, a 500 metros de profundidad, dispersas en todas las provincias del país, usando materiales que China le sigue suministrando, según reportes satelitales y de inteligencia documentados. Estados Unidos produce 11 interceptores THAAD al año, con la línea de producción más sofisticada del planeta, en instalaciones de superficie, visibles, localizables. El patrón histórico no favorece a quien tiene la mejor tecnología, favorece a quien puede sostener el desgaste. Y en esa ecuación, Irán lleva décadas construyendo exactamente para este momento. Quinto punto. El problema que se acumula silenciosamente en el Pacífico. Porque hay una consecuencia de este conflicto que ningún corresponsal en Tel Aviv ni en Teherán está cubriendo.
y es posiblemente la más grave de todas. Estados Unidos tiene 7 baterías TAAD operativas. Usó 2 de ellas en Israel durante la Guerra de los 12 días. Las 2 siguen desplegadas en la región. ¿Dónde estaban antes esas baterías? Una estaba en Guam, cubriendo el Pacífico Occidental, cubriendo Taiwán. Esa batería ya no está en Guam. China lo sabe. Y China está tomando notas muy específicas sobre qué pasa cuando el sistema de defensa americano se ve obligado a elegir entre proteger a Israel y proteger el Pacífico. El Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional lo escribió en términos que no dejan lugar a interpretación. La depleción de interceptores presentó vulnerabilidades en los sistemas de defensa israelíes y americanos, que Irán u otros adversarios de Estados Unidos podrían explotar en el futuro. Otros adversarios. Esas son las 2 palabras que importan, porque cada Chad que se dispara sobre un misil iraní es un Chad que no existe para la siguiente crisis. Y la siguiente crisis puede ser en el mar de China, puede ser en el estrecho de Taiwán, puede ser en la península coreana. La arquitectura de defensa americana fue diseñada para sostener múltiples teatros simultáneamente. Esa es la premisa sobre la que descansa el sistema de alianzas occidental desde 1945. Y esa premisa está siendo sometida, ahora mismo, a una prueba de estrés que ningún manual de estrategia había contemplado. Sexto punto. La trampa matemática de la que no hay salida fácil. Entonces, ¿cuál es la salida? Producir más rápido. Esa es la respuesta oficial. El presupuesto de 2026 incluye 2.500 millones adicionales para producción de misiles y municiones. En enero de 2025, el Pentágono ya movió 700 millones de los fondos del suplemento Israel para comprar 45 interceptores TAAD adicionales. 45 interceptores. En el mejor caso disponibles en 18 a 24 meses, porque eso es lo que tarda la línea de producción desde la firma del contrato hasta la entrega. Mientras tanto, Irán tenía 2.500 misiles en febrero de 2026. Ha disparado más de 500 desde el inicio de la operación actual. Pero el ejército israelí confirmó que Irán ha lanzado hasta ahora unos 300 misiles balísticos en las primeras semanas de la guerra actual, menos que los 500 que disparó en los 12 días de junio. La cadencia ha bajado. Los daños ofensivos americanos e israelíes sobre las lanzaderas están surtiendo efecto. ¿Significa eso que la matemática está cambiando de dirección? No todavía. Porque mientras los lanzadores iraníes se degradan, las fábricas subterráneas siguen produciendo. Y la producción sólida de misiles, que Israel intentó destruir con los ataques a las mezcladoras planetarias en octubre de 2024, se ha recuperado parcialmente usando equipos importados de China. Hay una carrera en curso, una carrera entre la velocidad a la que Israel y destruyen la capacidad ofensiva iraní y la velocidad a la que los arsenales defensivos occidentales se agotan. Esa carrera no tiene un ganador garantizado, y el reloj corre para los 2 bandos al mismo tiempo. Séptimo punto. El número que abre y cierra todo. Volvamos al principio. Al número que ningún general va a decir en público. Ese número es el ratio de reposición. La proporción entre la velocidad a la que se consumen los interceptores y la velocidad a la que se fabrican. En la guerra de los 12 días, entre 100 y 150 Tahad consumidos en 12 días, 11 fabricados en el año anterior. Ratio de consumo sobre producción, entre 9 a 1 y 14 a 1. Por cada interceptor que produce la línea de Lockheed Martin en un año, se consumen entre 9 y 14 en un solo conflicto de 12 días. Ese es el número que nadie dice en público, el número que está encima de cada mesa de estrategia, en Washington y en Jerusalén, el número que el Pentágono llama un problema de inventario y que los analistas independientes llaman una crisis estructural. Y ese número tiene una consecuencia directa sobre lo que puede o no puede hacer esta coalición en los próximos meses. No es que EU e Israel vayan a quedarse sin misiles mañana, no es que la defensa vaya a colapsar esta semana. El IDF negó los reportes de escasez crítica. El gobierno americano dijo tener todo lo necesario para cualquier misión. Pero hay una diferencia entre poder defender y poder defender indefinidamente.
Y hay una diferencia entre tener suficientes interceptores hoy y tener suficientes interceptores en el mes 3 o en el mes 6, o si esta guerra se extiende a un segundo teatro. La matemática no miente sobre la dirección, aunque sí puede engañarte sobre la velocidad, y esa distinción, esa diferencia sutil entre la dirección y la velocidad del agotamiento, es exactamente la que Irán lleva 2 décadas calculando. Con paciencia, con precisión, con la frialdad de quien sabe que no necesita ganar la batalla del día. Solo necesita sobrevivir hasta que la hoja de cálculo del otro bando cambie de color. Así que cerramos con lo que abrimos. Hay un número que ningún general va a decir en público. Ese número es cuántos interceptores quedan y a qué velocidad se están gastando, y cuánto tiempo tiene la coalición occidental antes de que la ecuación que hoy parece bajo control empiece a mostrar sus límites en tiempo real, frente a las cámaras, sobre el cielo de Tel Aviv. La tecnología decide quién tiene la mejor arma, la matemática decide quién puede seguir usándola, y en esta guerra la tecnología es americana, pero la matemática está siendo disputada por alguien que lleva décadas preparando exactamente esta disputa. Interceptor a interceptor, dólar a dólar, mes a mes, hasta que alguien mire la hoja de cálculo y encuentre una columna vacía donde antes había una garantía. Si esto te abrió los ojos, compártelo con alguien que todavía crea que esta guerra se decide solo en el aire. Nos vemos en el siguiente.